Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Qué bendición poder estar juntos en esta tarde para tener nuestro cierre de Shabbat. Este es el último Shabbat antes de Pesaj. Quiere esto decir que el próximo martes, a la caída del sol, mediante primero el Señor, estaremos celebrando nuestra convocatoria, convocados por su santidad. Qué preciosa confluencia de Parachá de esta semana, tan hermosa, Metzorá, ese procedimiento tan maravilloso, tan meticuloso, tan detallista, cuánto le interesa al Creador nuestra comunión con Él, cómo en su bondad ha provisto Corbán y qué tan adecuado entrando a este tiempo tan precioso cuando celebramos la obra maravillosa de Mashiach para redimirnos de las pesadas cargas de Egipto, que coincidan o que confluyan mejor para usar el término correcto. Esta parachá de Metzorá, el que está cargado de Zaraat, el que está lleno de la somatización por el toque del Señor, que su expresión de pecado ha sido tan fuerte en todas las manifestaciones de pecado que el Señor le ha dado un toque para llamar su atención, porque Él nos ama. Y qué maravilloso poder ver los procedimientos del Señor desde que empezamos esa parachá preciosa de Baikra, libro en el cual estamos ocupados ahora. Les recomiendo, si la recibieron el día de ayer, la repasen, la revisen, porque al Señor realmente le anhela la comunión nuestra. Él nos anhela celosamente. Y muy bien, quiera el Señor que cada uno de nosotros la revise y la repase a la luz de lo que quiero compartir esta tarde, como les he dicho, ya en el último Shabbat antes de Pesaj. Como ya hemos aprendido a partir del día de nuestra celebración de Pesaj como congregación, que será el próximo martes 23 de abril a la caída de la tarde. Los hermanos de Medellín se congregarán alrededor de Iván Darío y su casa, como él tenga dispuesto. Los hermanos de Miami nos congregaremos aquí, como ya está anunciado en la casa de Sergio y de Marta. Y los hermanos que salen de Tampa o de Cali, les daremos obviamente acceso. Pero quiero recordarles que a la caída del sol del martes 23 ya debemos haber hecho todas las acciones necesarias para que nos aseguremos en lo posible que no exista levadura en nuestros hogares. Vale la pena que tomen nota, sobre todo esposos y esposas. Las esposas son de gran ayuda en esto. Abril 23, caída del sol, ya debemos estar libres de levadura. Quiere decir que mañana domingo es un buen tiempo para hacer este ejercicio que debiera llevarnos hasta el lunes, pero que ya para entrando al martes no exista levadura en nuestros hogares. Del mismo modo, el mandamiento nos indica que comeremos matzot por espacio de 7 días. Esto quiere decir que no comeremos alimentos leudados, pero que tampoco nos abstendremos de comer matzot hasta el día 29 de abril, inclusive
dos regulaciones del mismo mandamiento. Primero, no consumimos alimentos con levadura. A cambio, al mismo tiempo, comemos matzot por 7 días. A mí me parece una maravillosa pedagogía de parte del Señor para nosotros. Si bien la lista de alimentos que contienen levadura, de los cuales debemos abstenernos, yo la veo cada vez más extensa y a veces hasta extenuante. El hecho de echar la levadura fuera de nosotros es una poderosa pedagogía, es una poderosa simbología de aún algo mayor. Es que en este caso debemos emplear la fuerza del Ruach, no solamente para, en lo posible, desde todas nuestras posibilidades, sacar toda levadura de nuestras casas, pero yo diría, con una mayor fuerza, debemos enfocarnos en sacar la levadura más importante, si es que pudiera ser importante, y es la levadura de nuestros corazones. Yo pienso que esta pedagogía, este ejercicio, es una maravillosa expresión del celo del Señor para nosotros, como su pueblo. Piense y pensemos cuánto anhela el Señor nuestra comunión. Cómo es de profundo su anhelo de que estemos cerca, perdón. Y cómo ese propósito de distinguirnos como su pueblo y además al sacar la levadura del corazón nos hacemos espiritualmente compatibles con su santidad y por ende nos hacemos competentes para llevar adelante su obra. Recordemos la instrucción ya a modo de repaso. Éxodo 12, 19 al 20. Éxodo 12, 19 al 20. Vamos a recordar brevemente la instrucción en sus Biblias. Éxodo 12, 19 al 20. Dice, guardaréis. Ya nosotros entendemos, los que venimos de largo tiempo estudiando algunos elementos hebreos del texto que está en castellano, que el sentido es vigilaréis. O sea que más que guardar es vigilar. Dice, vigilaréis pues la fiesta de los Matzot, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Y vuelve y repite por segunda vez, guardaréis, esa palabra que aprendimos, esa vigilancia, la mishmeret, como lo sabemos que expresa el texto hebreo. Vigilaréis, guardaréis la mismeret ese día, y aquí está la expresión por estatuto perpetuo en vuestras generaciones, que ya sabemos que es un huk olam, una promesa de tiempo escondido por vuestras generaciones. Y reitera la instrucción en el primero, en el día 14 del mes, repito, el día 14 del mes en el calendario hebreo corresponderá al día 23 de abril del calendario occidental en el cual vivimos. En el primero, en el día 14 del mes, 23 de abril por la tarde, comeréis matzot. Aquí está la instrucción hasta el día 21 del mes por la tarde. Quiere decir, hermanos, que necesitamos suficiente provisión de matzot, depende el tamaño de nuestra casa, para comer matzot durante 7 días. Dice, además, durante 7 días no se hallará
ya aprendimos en los términos de lo que es los distintos sentidos en el hebreo. No se hallará nada de leudado en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Yo no pienso que sea que alguien sea excomulgado de la congregación, pero lo yo que sí pienso es que cada que nosotros incurrimos en desobediencia, lo que sí perdemos es comunión con el Eterno. Y luego nos vemos en dificultades para tener comunión unos con otros. Porque la Escritura dice, estas cosas os decimos, eso está en Primera de Juan, estas cosas os decimos para que tengáis comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con Abba y con el Hijo del Hombre. Entonces no hay comunión, no es que te cortemos de la congregación, es que no encajamos espiritualmente donde otros andan en el espíritu. Dice, no comerás nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis matzot. Esa es la escritura pertinente a la instrucción que estamos repasando ya por varios años y como es nuestra costumbre en preparación. Yo les animo a todos mis hermanos a que revisemos las escrituras y con la ayuda del Ruach HaKodesh, que es la mejor forma como podemos ser guiados, todos en todo este tiempo, aún anticipándonos al próximo martes y hasta el día 29, estemos en una actitud de profunda introspección y, por supuesto, limpieza de levadura. Al hacer esta revisión, por supuesto, requerimos la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, pidiéndole que examine profundamente nuestro corazón y mantengamos en todo tiempo una actitud muy humilde ante el Creador. Y también yo voy a agregar un término a la luz de la Escritura. Pienso que debemos tener una actitud muy humilde ante el Creador y también una actitud muy equilibrada. Quisiera que miráramos dos textos aquí en la Escritura cuando quiero hablar de equilibrio. El mismo Mashiach confrontando a los fariseos de su época en Mateo 23. Vamos al Evangelio. Mateo 23, 24 al 27. Dijo unos lineamientos muy hermosos que vienen como anillo al dedo. Mateo 23, 24 al 27. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis un camello. Qué precioso pedagogo y qué capacidad de ilustración tiene Mashiach. Imagínense colar un mosquito, pero comernos un camello. Bueno, los que los hemos visto en foto, tanto al uno como al otro, sabemos la desproporción que hay entre un mosquito y un camello. Realmente es imposible tragarse un camello. Es más fácil tragarse un mosquito, pero lo que el Señor nos está indicando y lo está haciendo en cabeza de los fariseos y los escribas es una actitud muy farisaica, colar el mosquito, pero a cambio tragarnos el camello. Esta mañana estaba yo compartiendo con Amandita y yo veo cómo la lista de alimentos que contienen levadura está creciendo exponencialmente. Algunos vienen ya hasta con unos códigos en letras y en números que realmente se requeriría pues toda una profundidad hasta en la química para buscar el mosquito. Y esto me preocupa que por buscar el mosquito nos traguemos el camello. Y él continúa diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña e intemperancia. Y entonces él está expresándose a estos paruchín, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa para que también lo de afuera sea limpio. Me parece esta expresión de Mashiach muy equilibrada. Esta mañana yo leía que un tipo de jamón, le llaman jamón por costumbre, realmente el jamón siempre identifica el cerdo. Es que aquí la gente se acostumbró a decir y a pedir tanto en la tienda jamón que ahora la costumbre es dame un jamón de turkey, o sea, de pavo. Realmente es una pechuga de pavo. Pero esta mañana yo leía que para darle cierto tono a a esa pechuga de pavo que la venden en los delis, usan un colorante que es natural, pero vaya la naturaleza del colorante, porque es que el colorante es obtenido a partir de un insecto y por supuesto el insecto pues es completamente tamé, no, no es compatible. Entonces yo le decía a Mandita, mi esposa, bueno, la cosa se pone cada vez más complicada porque como el mundo va a la velocidad que va, no sabremos cada vez qué será lo compatible con la santidad de Dios para comer. Pero también es complicado sumergirnos en esas listas que están creciendo exponencialmente y de pronto ocuparnos en el mosquito y perder de vista que el Machía nos dice, limpia primero lo de dentro de la copa para que también lo de afuera sea limpio. Y luego sigue, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice aquí de una manera muy gráfica que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto está hablando del equilibrio que Mashiach le da a lo que realmente tiene una pertinencia muy importante para la cual debemos ser muy celosos y es limpiarlo de adentro. Bendito Dios si cada uno de nosotros se puede eh, sumergir en toda la documentación que hay, pero también que simultáneamente con mucho equilibrio en estos días hagamos lo propio con el corazón. Yo pienso que ese es el verdadero sentido de la celebración y de los 7 días de Matzot. En Mateo 23, un poquito antes del texto que acabo de leer, a mí me bendice grandemente el equilibrio de Mashiach. Él es el único que puede equilibrar la verdad de que somos pecadores y la misericordia de su amor entrañable, porque de lo contrario los hombres siempre perdemos el equilibrio. O nos vamos exageradamente a un lado y descuidamos otro, o viceversa. Pero aquí Mashiach dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí, por supuesto, está en otro contexto que no tiene nada que ver con este tema, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la Torá. Y en panes sin levadura, lo más importante es la justicia, el deber ser, la misericordia, el amor entrañable y la fidelidad. En su texto debe decir la fe. Y me bendice esta palabra tan equilibrada de Machía cuando dice, esto era necesario hacer sin dejar aquello. Hermanos, ocupémonos hasta donde las posibilidades nos lo permitan en sacar la mayor cantidad de levadura en nuestras casas. Ocupémonos en tener suficiente matzot para que comamos matzot, pero saquemos la levadura del corazón. Eso va a dar fruto, muy buen fruto. Dice el texto de Marcos 7, del 1 al 9. Se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén
Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y dice, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones, que son purificaciones con agua, abluciones de copas, de jarros, de utensilios. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos, allí dice inmundas? Ya sabemos que es tamé. Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hay una realidad de el mundo que tiene que ver con el judaísmo, que viene de una palabra que en su denotación primaria implica camino, que es alaj. Y de esa palabra alaj surge una palabra que se llama alajá, y es la determinación en cada ciudad y en cada comunidad de cada rabino que según su criterio comienza a hacer alajás, y la lista de requisitos va creciendo. Yo creo que nosotros tenemos a Mashiach, el Corbán perfecto, y entonces él les dice aquí, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y luego en Mateo, perdón, en el mismo Marcos, del 20 al 23, viene un enfoque como anillo al dedo en este texto y en este contexto de panes sin levadura. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Sería bueno que si tenemos la escritura a la mano, la subrayemos. Y si tenemos un marcador de algún color notorio, lo coloquemos. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, aquí hay mucha levadura, los malos pensamientos. Aquí sí sería bueno que aprendiendo de la cultura judeana, perdón, del primer siglo, con una lupa bien grande de aumento le pidamos al Señor ayuda. Dentro del hombre sale lo que contamina al hombre. Este es un tiempo para examinar nuestros pensamientos, a ver si son coherentes con la Torá, con la sabiduría, con la inteligencia y el conocimiento de Hashem. Porque dentro del hombre salen las fornicaciones. Machía fue más allá y dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, y construyó un cerco maravilloso de protección que a todos los varones nos hace mucho bien. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y se quedó allí diciéndole esto a los fariseos: malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Si así como un judeano guardaba
la tradición y hasta donde nosotros lleguemos, ojalá con lupa podamos buscar toda levadura y toda incompatibilidad física de nuestras casas. Recordemos hoy que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh y que debemos pedirle a Él que con una lupa de mucha luz nos ayude a ubicar cualquier tipo de levadura, mis hermanos amados. Sobre todo que algunas de estas son muy sutiles. Algunas levaduras son muy sutiles, son muy engañosas, se pueden disfrazar de mil maneras, hasta de pseudo espiritualidad. A veces podemos super espiritualizar muchas cosas. Y él termina diciendo aquí, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Este es Marcos 7 del 20 al 23. Entonces, el entendimiento de esto implica, por un lado, mis amados hermanos, que nos ocupemos al máximo y en lo posible en revisar toda forma de levadura en los alimentos. Seamos lo más estrictos que podamos, pero también, y yo diría con mucho más fuerza y empeño, vigilemos, yo no diría solamente durante los 7 días de Matzot, yo diría en lo posible siempre esa levadura espiritual, esas malas cosas que salen de nuestro corazón y que nos están contaminando y nos están inflando, ¿sí? La levadura espiritual, yo pienso que es mucho más nociva que el mosquito que se nos cuele de alguna lista que no conozcamos. Y nuestro enfoque con la ayuda del Ruach debe ser pedirle con mucha sinceridad y muy intensamente que nos ayude a ubicar la levadura espiritual que es más nociva que la que contienen los mismos alimentos. Machías lo dijo muy claramente, no es lo que entra. Sí, yo sé que comemos alimentos que están inflados, que tienen hametz, que tienen seor, que tienen levadura vieja, pero es mucho más complicado cuando, y por eso el apóstol Pablo dice que celebremos la fiesta con panes sin levadura. Y luego él dice panes de pureza. Celebremos la fiesta sin malicia. Entonces, mis hermanos, en este último Shabbat, antes de nuestra maravillosa celebración de Pesaj, cuando el ángel pasó por encima, porque colocamos ese testigo de que hubo una víctima por nosotros, ese cordero, ese corbán perfecto. Entendamos el texto maravilloso de su propósito que está en Éxodo 6:6. Allí está su propósito. Esa fue una promesa maravillosa. Enfoquémonos con la fuerza del Ruach. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Pidámosle al Ruach HaKodesh que nos libre de todas las pesadas cargas de Egipto. Y pidámosle al Ruach que así como podemos tener una lista de alimentos que contienen levadura, también tengamos una lista seguramente más extensa para revisar muchas levaduras. Hay una levadura muy sutil que se llama el engaño. Y precisamente es sutil porque se llama engaño. Algunas personas en este mundo de la restauración
algunas veces de manera muy emotiva, después de que comenzamos a descubrir la Torá, expresan, es que a mí me engañaron y yo personalmente creo que a mí nunca me engañaron. Yo pienso que la persona que me trajo a los pies del Señor fue muy honesto con la luz que tuvo y el ministerio que por la gracia del Señor me alcanzó fue muy honesto con la luz que tuvo y me lo dieron con todo el corazón. Lo que pasa es que ninguna persona a conciencia, sabiendo que lo están engañando, se deja engañar. Y por eso la levadura del engaño es muy sutil, porque difícilmente una persona sabe a veces por mucho tiempo que lo están engañando. A veces el engaño se descubre con el tiempo. En la medida en que una persona realmente tiene jokmah, sabiduría, inteligencia y conocimiento del Señor, pues es menos susceptible del engaño. Pero de lo contrario, muchos de nosotros podemos ignorar las sutiles formas del engaño. El texto de Mateo 13, 22 al 23 habla de algo que impide el crecimiento espiritual y el desarrollo espiritual. Es en la famosa parábola de Machía, de la semilla. Y es precisamente por el engaño que la semilla no puede ni siquiera germinar o crecer. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y esta palabra que sigue es muy sutil, porque creyentes y no creyentes son susceptibles de esta manera de engaño. Dice muy claro, pero el afán del mundo, y lo aclara luego, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Miren qué sutil es esta forma de engaño. ¿Por qué el engaño de las riquezas? Porque es que las riquezas son un asunto muy sutil, pero tienen el potencial de ahogar la palabra. Así que esta es una levadura que les animo a que revisemos en estos días previos y durante y después de Matzot. Dice que el engaño de la riqueza ahoga la palabra. El apóstol Pablo dice que por qué confiamos en la riqueza siendo ningunas, porque ese es un tema muy relativo. Sin embargo, creyentes y no creyentes pueden tener una vida de prioridades manipulada por el engaño de la riqueza. Y dice aquí claramente se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye, Shema, entiende, da fruto y produce, y allí da las proporciones, a 100 por uno, a 60 por uno, a 30 por uno. Así que revisemos formas sutiles en estos días, qué pedagogía la del Padre. Más allá, sin menospreciar el tema de ser celosos con los alimentos, más allá, este tema contiene una maravillosa pedagogía para que en este tiempo nos dediquemos a limpiar lo de adentro. Dice aquí, primero de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo hace cada uno de nosotros para calificar en qué nivel el dinero gobierna, manipula, llena de temor, llena de ansiedad, cambia prioridades? ¿Cómo podríamos? Solo el Ruach HaKodesh puede hacérnoslo entender. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, esto es muy sutil, hermanos, se descarriaron allí dice fe, pero es fidelidad, y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. ¿Y cuál es la sutileza de todo esto? Que
como este es vamos a ponerle comillas, este tema de la riqueza y el dinero es un, comillas, valor tan preponderante en el mundo en que vivimos, nosotros no sabemos a veces distinguir qué es realmente una necesidad o qué es un deseo. Y entonces esto trastorna y engaña las prioridades y nos hace creer muchas veces que adquirir dinero y cosas de verdad nos traen realización y felicidad. Y es interesante que aquí aparece en el texto de Mateo 13 el engaño de la riqueza. Entonces, tal vez necesitamos pedirle al Ruach HaKodesh, tal vez no, cambio la palabra, seguramente necesitamos pedirle al Ruach HaKodesh que nos muestre en la fuerza de él eh, esta sutileza, porque todo en este mundo gira en torno a este tema. Luego hay otro tema que por alguna razón Sholomo, al escribir el libro de Proverbios, dijo que es engañosa. Y es tan sutil, porque dice engañosa es la gracia. Este es Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y fugaz. Reina Valera dice que es vano. Y vano es todo aquello que es Hebel, como Abel, que es perecedero. Engañosa es la gracia y Hebel, fugaz, la hermosura. Porque muchas personas en este mundo de ambos géneros tenemos el potencial de ser engañados por el mundo, haciéndonos creer que un cuerpo atractivo y una personalidad encantadora son las armas y los secretos para alcanzar todo lo que necesitamos. Tal vez esta puede ser otra fuente de levadura que está muy adentro del corazón. Hablar en términos absolutos de esto es muy peligroso porque alguien puede resultar eh, sutilmente sintiéndose señalado, pero solo el Ruach HaKodesh puede mostrarnos a nosotros qué tan sutil puede ser en la vida de cada uno de nosotros el tiempo y el recurso que dedicamos a esto. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, ¿por qué, mis hermanos? Porque es que nosotros no podemos ignorar la realidad que nosotros vivimos en este sistema y que antes de conocer a Mashiach, conocimos mundo y devoramos por miles de avenidas toda la cosmovisión, todos los paradigmas de este mundo. Y ellos nos han moldeado y nos han gobernado, gobiernan el lugar donde trabajamos, gobiernan las relaciones que tenemos. Y por eso el apóstol Shaul dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es algo con lo que luchamos frecuentemente, despojados del viejo hombre, y aquí dice muy claro que está corrompido por los deseos engañosos. Eso es Efesios 4:22. Nosotros no podemos abstraernos a la realidad de la levadura de nuestro viejo hombre que dice que está viciado por deseos engañosos. Cuando el apóstol usa la palabra viciado, pues eso quiere decir que hay algo que gobierna, controla y a veces inhabilita a la voluntad. Y por eso la palabra engaño sale en los labios del apóstol Pablo con tanta frecuencia. Dice, amados, os ruego, y es preciosa la frase, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el ser. Esta es una levadura muy fuerte.
Así que trabajemos simultáneamente en las distintas categorías de alimentos que contienen, que contienen levadura, pero pidámosle al Ruach HaKodesh que nos haga ver cómo el mundo nos engaña muchas veces. Por ejemplo, a hombres y mujeres, eso ha gobernado la mentalidad, la cultura, la televisión, el cine, la publicidad, todo lo que está a frente de nuestros ojos cuando conducimos el auto, cuando vamos a un lugar. Es una cultura que nos bombardea y que nos hace creer que satisfacer la lujuria trae satisfacción duradera. Y el Señor en su bondad está trabajando con nosotros de Pesach a Pesach, de Matzot a Matzot, porque hay algo maravilloso que se llama santificación, que nosotros hemos sido distinguidos como santos y un día seremos santificados completamente, pero hay una clase de santificación que tenemos que trabajarla nosotros aquí. Ese es el valor de panes sin levadura. Hay levaduras tan sutiles como esta que expresa Proverbios 16:18 y otra que expresa también Primera de Pedro 5:5. Yo quisiera pedirle al Ruach HaKodesh que nos preparemos desde esta perspectiva con la misma fuerza que también estamos sacando de la casa lo que ya sabemos por las listas que podamos poseer. Dice, antes del quebrantamiento, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Esta es una levadura muy sutil. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay tantas manifestaciones de la soberbia y de la altivez. Proverbios 16:18 y Primera de Pedro 5:5 dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y dice, y todos vosotros revestidos de humildad, los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia y la altivez es tan sutil que puede ser orgullo espiritual. Y todos somos tan susceptibles de ello. Todo lo que el Señor en su bondad le ha placido entregarnos como congregación, hermanos, es tan precioso. Yo por muchos años, hay un texto del Señor en la Escritura que lo memoricé en Reina Valera, que es una promesa del Señor que te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. Y yo creo que en la bondad inmerecida del Señor, lo que Él ha traído a nuestro corazón, los regalos que nos ha dado a nivel individual y como congregación y como familias, son secretos escondidos del corazón del Señor y tesoros muy guardados. Y saben, hermanos, el solo hecho de pedirle a Dios sabiduría para ser buenos mayordomos de la revelación que nos ha otorgado requiere mucho cuidado, porque podemos sentirnos más espirituales que otros. Podemos sentir que podemos saber más que otros. Podemos vernos por encima de otros. Y eso sería un obstáculo tan grande para cualquier obra que al Padre le apetezca hacer a través de esta congregación y de la vida de cada uno de nosotros.
Porque es que aprendimos en un mundo que nos engaña. Somos engañados en primer lugar por el mundo. Y el mundo nos lleva a llenarnos de falsa confianza en nosotros mismos. Fíjate qué tan sutiles. Podemos confiar en habilidades de tecnología, podemos confiar en posiciones sociales, económicas, estatus académico, espiritual, y no podemos a veces discernir que podemos estar teniendo una falsa confianza en nosotros mismos. Y lo que más requerimos es saber que nuestra única fuente de confianza es Él, sus promesas. Esta es una levadura que hay que echar de nuestro corazón. El texto de Proverbios 4, 23 al 27 dice tantas cosas aquí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa. Esta es una levadura. Si tienes tu Biblia de papel y puedes subrayarlo, aparta de ti la boca perversa. Aleja de ti la falsedad de labios. Tus ojos miren siempre de frente. Ábranse tus ojos, tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies. Sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra, no te desvíes a siniestra. Aparta tu pie del mal. Y con esa sabiduría poderosa de nuestro Adón Machía, él fue más allá cuando dijo, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El mundo nos engaña, hermanos, y a veces nos hace creer que podemos leer, escuchar o ver, leer, escuchar o ver cualquier cosa sin contaminarnos. A veces escuchamos lo que no debiéramos escuchar. Hay trampas tan sutiles como la murmuración y el chisme. A mí, en mi, en mi récord de vida pastoral, puedo tener codificadas la historia de personas que por escuchar lo que no debieron escuchar, una pequeña murmuración de un tercer hermano por prestar oído, eso les hizo tanto daño por no recorrer el proceso, el mishpat de Mateo 18. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve, repréndelo, habla con él. Y podemos simplemente ser engañados leyendo, escuchando o viendo cualquier cosa sin contaminarnos. Una levadura que tenemos que echar de nosotros. El texto de Gálatas también dice, no os engañéis. ¿Siguen cómo es de común denominador la palabra engaño en todo el tiempo que estoy compartiendo? No os engañéis. Todo este engaño nos lo da el mundo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. El que siembra de su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. El mundo nos engaña haciéndonos creer que sembrar en la carne no traerá consecuencias negativas para nuestra vida. Es un engaño tan terrible. Como ya les decía, cuando una persona escucha lo que no debe escuchar, ve lo que no debe ver, aun cuando nadie esté presente, la escritura dice,
no te dejes engañar. Lo que siembras, segamos. Y cuando sembramos para la carne, de la carne vamos a acercar corrupción. Hay una levadura tan sutil que el apóstol Shaul también la mencionó. Me llama mucho la atención en Gálatas 1:10. Es muy sutil, hermanos, porque es el engaño del mundo. Y el apóstol Pablo, con ese estatus de fariseo que tenía, con todos los beneficios que estaba recibiendo de los fariseos mientras perseguía a los del camino, pues era una persona muy preponderante. Y él está diciendo en un momento completamente distinto y contrario, cuando ya esos mismos judaizantes lo están persiguiendo y lo están encarcelando, o sea, como si la hoja se hubiera volteado para él. Y él se hace una pregunta, muy sutil esto. Busco ahora, esto es Gálatas 1:10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y todavía se pregunta, o busco complacer a los hombres. Y aún dice, si complaciera a hombres, entonces no sería siervo de Mashiach. Saben que esta es una levadura muy sutil porque es que el mundo nos ha hecho creer que necesitamos de la aprobación de otras personas para sentirnos seguros. Esta es una levadura que tenemos que echar fuera. El camino del creyente se convierte en un camino en contravía, aún en medio de otros creyentes. Y bueno, peor en la sociedad. Y saben, este camino de la restauración, de la Torá, de los mandamientos, pues sí que nos quita el favor de los hombres. Pero el apóstol Shaul está preguntando, ¿busco el favor de los hombres o quiero complacer a los hombres? Porque si yo quiero complacer a los hombres, esto es maravilloso. Si yo quiero complacer a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Miren qué levadura más sutil. Tenemos todo un entorno en medio del cual nos movemos, amigos, parientes, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, colegas. ¿Busco ahora el favor de los hombres? ¿Realmente necesito creer que para mí la aprobación de otras personas me hace sentir seguro o busco el favor de Mashiach? Podríamos pasar horas y horas revisando la levadura. Hay una levadura sutil para los creyentes, muy sutil. Está en esa frase de Santiago que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es una levadura muy sutil para los creyentes, porque podemos estar en una época de mucha comezón por oír, por aprender, y tenemos unas oportunidades y unas posibilidades de estar aprendiendo cada día cosas nuevas. Bendito Dios que podemos hacerlo, pero podemos caer en la trampa de estar tan ocupados oyendo y estudiando que hace rato dejamos de escucharlo a Él y solamente nos quedemos en el lado de ser oidores y no hacedores. Con todo esto, mis amados hermanos, les puedo animar a que entremos a la semana de Matzot con un deseo muy profundo, con una oración muy profunda. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón
y ve si hay en mí camino de maldad o de perversidad. Guíanos por el camino de lo incorruptible, por el camino eterno. El apóstol Juan, en primera de Juan 1:8, dice algo tan precioso. Es una levadura. Él nos la está mostrando aquí. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos cuando consistentemente, escuchen la palabra, consistentemente, repetitivamente negamos nuestros pecados o no reconocemos nuestros errores. El más grande regalo que hemos recibido de Hashem Yehoshua HaMashiach es esa riqueza poderosa de la parachá que comienza en el libro de Baikra. Todas esas parachot nos enseñan a reconocer y a tratar con el pecado. Pecados de ignorancia, pecados de descuido, pecados de olvido, pecados de transgresión, pecados de rebelión. Maravilloso. Para todo hay un corbán, Mashiach, y para todo hay un procedimiento. No neguemos nuestros pecados, no neguemos nuestros errores. Esa es una levadura, engaño del mundo. Esa es una levadura que parte del Gan Edén, cuando Adán y Java se escondieron y todo lo demás que ustedes saben. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y no había posibilidad de que Adán reconociera. Más bien inculpó. La mujer que me diste por compañera me engañó. Engaño. Eso se llama proyectar mi pecado para culpar a otro. Y luego la mujer, ¿quién te enseñó que estabas desnuda? La serpiente me engañó. Allí nadie era culpable. Esta es una herencia terrible de la caída del hombre. Y en el mundo es una cosmovisión tan terrible, mis amados hermanos. Estamos rodeados de esto en todo nivel y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere y a veces no puede encontrar la levadura y someterse a ella, al Señor. El apóstol Shaul en Gálatas 6:3 dice, esta es poderosa, porque si alguno supone que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos ser lo que en realidad no somos. Esa es una levadura que tenemos que sacar de nosotros. En el camino de nuestra implementación como congregación, en el pasado, entramos a un maravilloso entrenamiento que se llama Libertad en Cristo, Mashiach. Y aprendiendo muchas distintas cosas, aprendí en el camino una técnica que es famosísima a nivel mundial, que es la técnica de los alcohólicos anónimos. Cuando una persona cae tan profundo en las garras del alcohol y trata de liberarse de ella, una de las puertas y avenidas que el sistema le ofrece se llama Alcohólicos Anónimos. Y me llama mucho la atención que una persona que ha caído en la trampa de esa terrible adicción que daña tantas relaciones, familias, esa persona en los grupos de apoyo nunca deja de llamarse a sí mismo como un alcohólico.
Y cuando ellos hacen sus dinámicas de grupo, que son unas dinámicas muy bien estructuradas, ellos se presentan y ellos dicen algo así como esto. Soy un alcohólico anónimo. Llevo 3.525 días absteniéndome de tomar alcohol. Y eso es poderoso, porque él está diciendo que ya lleva 3.525 días porque lleva la cuenta absteniéndome de tomar alcohol. Pero él está diciendo soy un alcohólico anónimo. Es poderoso porque él no se está engañando a sí mismo. Él no está pretendiendo ser lo que en realidad no es. Y por eso el apóstol Shaul, dicho en otras palabras de la Torá, está diciendo, si alguno supone que es algo, siendo nada, se engaña. Yo recuerdo a algunos hermanos cercanos a los tiempos antiguos de nuestra congregación. Yo recuerdo que vino una persona norteamericana de uno de los estados del norte, conoció a una dama de nuestra congregación y en el tiempo me pidió que si podía oficiar su pacto matrimonial. Y yo me sentí muy feliz de hacerlo. Y cuando estábamos haciendo los preparativos de la boda, yo le compartí un simbolismo que usábamos con unas copas de vino. Yo no sabía nada de esto de parte de él. Y él, de una manera muy cordial y muy decente, me hizo las manos así y me dijo, Pastor Oscar, incluya todos los elementos que quiera el día de mi boda, pero por favor, ni siquiera una copa de vino. Yo soy un alcohólico y llevo tantos días que no consumo alcohol. Esta dama se iba a casar con él. De hecho, se casó. Pero me parece una terapia muy poderosa. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, me pasé al siguiente versículo, termino el anterior, perdón. Ordeno por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura. Aquí hay una palabra en castellano, habrá que ver cómo está en el griego y en hebreo. Piense con sobriedad, es lo contrario a estar borracho, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo ser lo que en realidad no somos. Esta es una levadura que podemos y debemos pedirle al Ruach que nos la muestre. El texto que iba a leer, que me estaba anticipando, es 1 Corintios 3, 18 al 19. Muy sutil levadura. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa, esto es muy común, si alguno entre vosotros piensa ser sabio, en Reina Valera dice en esta era mundana, es muy adecuado el término. Este texto dice en el tiempo presente. Bueno, es el tiempo presente, es esta era mundana. Pero dice, si alguno se siente sabio en esta era mundana, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Una levadura que nos hace mucho daño es cuando nos engañamos a nosotros mismos, cuando pretendemos ostentar la sabiduría de este mundo. Esta es una levadura que hay que echar fuera. Hay muchas cosas de este mundo que nos pueden dar seguridad. Este es el mundo de la tecnología. Este es el mundo de la inteligencia artificial. Este es el mundo de las aplicaciones. Este es el mundo de los softwares. Y hay muchas personas que con dominio y experiencia
acerca de muchas cosas de este mundo que sirven para vivir en este mundo, se creen sabios en este tiempo presente. Miren cuánta levadura. Jacobo 1:26, o sea, Santiago 1:26 dice, si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, antes engaña su corazón. Una levadura terrible. Atrapa por igual a creyentes y no creyentes, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos, aquí el apóstol Santiago y Jacobo está diciendo, nos pensamos religiosos, o sea, espirituales, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos espiritualidad, pero no refrenamos nuestra lengua. Echemos fuera en este tiempo de panes, matzot, esta levadura de nuestras vidas. El apóstol Shaul dice también, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejará ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Esta es una levadura muy sutil porque es cuando el ojo pretende hacer lo que solo sabe hacer la mano. O es cuando la oreja pretende hacer lo que sabe hacer, pues otro miembro. Nos engañamos a nosotros mismos. Esta frase del apóstol Shaul lo que está indicando es una levadura que nos hace pretender que no necesitamos la ayuda de los demás hermanos. Por eso el Señor nos estableció como cuerpo, porque necesitamos los unos de los otros. La escritura también dice que en una casa hay vasos de oro, hay vasos de plata y hay vasos de madera. También dice la escritura que en una casa hay vasos para honra y vasos para deshonra. Lo que indica que en la familia espiritual hay creyentes maduros, hay creyentes que son como niños a los que todavía hay que cambiarles pañales, pero son creyentes a quienes Dios distinguió. Y por eso el Señor nos anima a vivir y a actuar como un cuerpo, porque todos tenemos necesidades los unos de los otros. Por eso el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, porque cuando lo hacemos, lo que estamos expresando es qué tan importantes son mis hermanos, cuánto los necesito y cuánto los anhelo, y cuánto me ayudan y cuánto me bendicen, y también cuánto yo puedo ser alguien en el cuerpo. Esta es una levadura de engaño que nos lleva a pretender que no necesitamos de los demás o que somos más espirituales que los demás. Todo este tiempo solo para hablar en parte. Seguramente no he agotado la lista de la levadura de engaño. Nos engaña el mundo, pero también nos engañamos a nosotros mismos. Así que mis amados hermanos, les quiero animar para que entremos a este tiempo ya tan cercano a Matzot. Hay mucha levadura para sacar del corazón. A mí me parece una tremenda bendición las dinámicas del Ruach HaKodesh con nosotros solo a través de las convocatorias, porque cada convocatoria
está poniendo de realce la obra de Mashiach por nosotros. Nunca yo había visto tanta necesidad de preparación para una fiesta. No hay más necesidad de acicalamiento, maquillaje espiritual y preparación que para una fiesta, una Mikra Kodesh, una santa convocatoria del santo. Y el llamado es a buscar la levadura. El texto de Efesios 4:31 al 32 dice, más levadura. Se ha quitado de vosotros toda amargura y enojo e ira, grito airado y maledicencia. Dice, sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Elohim os perdonó en Mashiach. Esta es una levadura muy pesada, mis amados. Partiríamos por identificarla preguntándonos esto. Si fuéramos a ir a una reunión de familia o de amigos, preferimos no asistir porque sabemos que va también a venir alguien que no hemos perdonado. Preferimos faltar a la cita porque estamos enojados con alguien. Qué poderosa levadura, amargura y enojo. El Señor dice que si nos llegamos a irar, tan fácil para mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis. Si eso llega a pasar, no caigas en la trampa de pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tan fácil airarnos y luego es tan fácil conservar el enojo por no pedir perdón. Segunda de Corintios 2, 10 al 11 dice, esto es precioso porque hubo todo un conflicto en la iglesia de Corinto. Había un pecado evidente de una maldad terrible de incesto. Y hubo todo un mishpat de parte de Pablo, un mishpatín para tratar el problema, un procedimiento, una instrucción. Al hermano hubo que retirarlo de la comunión de la congregación. Pero los días pasaron y el apóstol escribe, ya no en primera, sino en segunda de Corintios. Dice, y a quien algo perdonéis, yo también. Está bien, él cometió un error. ¿Y quién no comete errores, mis amados? Ahí sí como Machía con la mujer en adulterio, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El problema no son los errores. El problema es la falta de perdón que arruina relaciones. Y por eso el apóstol Shaul aquí está diciendo, y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros, en presencia de Mashiach. Y aquí dice algo poderoso para que no se aproveche Hasatán de nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. La amargura y la falta de perdón es una levadura que mancha familias, destruye relaciones y que nos hace un profundo daño espiritual, que impide nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, necesitamos echar fuera esta levadura de nuestras vidas. Necesitamos esa figura del padre de Judá, del judío, con esa lámpara
con el niño buscando por todos los rincones de la casa la levadura en los alimentos, necesitamos que la lámpara del Ruach HaKodesh en este tiempo nos prepare. Yo les animo, me animo a mí mismo en primer lugar. Yo quiero ser muy exhaustivo junto con Amandita y ya que la menciono a ella y ya que hemos renovado nuestro entendimiento del valor de una esposa, que es la que se me opone al frente con la ley de clemencia en la boca, claro, con la Torá en la boca. Saben, hermanos, me parece que los que tenemos la bendición de ser un matrimonio, estos son tiempos muy preciosos para que como pareja nos ayudemos mutuamente, nos miremos el uno al otro, oremos, pasemos tiempo juntos, sobre todo ayudándonos el uno al otro a encontrar levadura. Dice la escritura en Primera de Pedro 2:13 al 16. Primero de Pedro 2:13 al 16. Me gusta este texto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este texto en Romanos dice, siervos de la justicia. Hay una levadura muy sutil que se llama rebeldía. Y vivimos en un mundo donde todos de alguna manera y algunos de muchas maneras siempre estamos en relación con alguien que está en autoridad sobre nosotros. Puede ser un padre, puede ser un esposo, puede ser un jefe, tenemos un gobierno. Y aquí el apóstol está diciendo, someteos por causa del Señor a toda institución humana, sea al rey como al superior, al gobernador como los enviados para castigo de los malhechores. Hay una levadura muy sutil. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, tantas relaciones de autoridad. Mujeres, estad sujetas a sí mismo a vuestros maridos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mujeres, que vuestros maridos puedan considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Y pone como referente a Sara, que obedecía a Abraham llamándolo Señor. Esta es una levadura muy tremenda, muy peligrosa. Es de las profundidades de Hasatán. Se llama rebeldía. Esta es una levadura que nos expone al dominio de Hasatán. Se expresa de forma sutil, a veces se expresa de forma audaz, atrevida, en las distintas relaciones de la vida donde se hace necesaria la obediencia y la sujeción. Hay levadura de soberbia, hay levadura de falta de humildad. A veces tenemos un deseo tan fuerte
por hacer nuestra propia voluntad y no la de Elohim. A veces nos apoyamos con tanto vigor en nuestra propia sabiduría y experiencia que nos cuesta trabajo buscar la dirección del Creador a través de la palabra. A veces confiamos tanto en nuestras propias fuerzas y recursos en lugar de confiar y depender del Ruach HaKodesh. A veces es tan sutil esta levadura que estamos más interesados en controlar a otros que en tener dominio propio. A veces estamos tan ocupados haciendo cosas muy aparentemente importantes que nos cuesta trabajo buscar a Elohim para hacer su voluntad. Hermanos, les animo a que le pidamos al Ruach HaKodesh al entrar, porque este es el verdadero sentido de la fiesta. Al entrar a, a Hamatzot, le pidamos al Ruach HaKodesh que nos muestre, que trabaje nuestro corazón. Me parece un regalo del Señor maravilloso si todos que anhelamos profundamente la comunión íntima de Hashem nos dedicamos con toda la fuerza en nuestros tiempos devocionales. Tenemos a partir de hoy un poquito más de 7 días para asegurarnos que el Ruach HaKodesh examine nuestro corazón. Recordemos que nos puede pasar lo del rey David. Tuvo que venir el profeta Natán y él estaba tan lleno de sí mismo y de tanta pseudo espiritualidad que Natán tuvo que contarle un misley, un proverbio, se lo tuvo que inventar. Y David, después de escuchar esa historia de ese hombre que vino a pedir ayuda de otro a medianoche, y a cambio de ayudarlo, mató su corderita, la única que él tenía. Y después de que le cuenta todo este proverbio, David dijo: ese hombre es digno de muerte, porque así es la levadura. Y tuvo que venir el propio profeta Natán a decirle: ese hombre eres tú. Estaba tan lleno de levadura, de adulterio, de asesinato y de exceso de poder, de confianza propia, tan seguro en su reino, que había perdido el discernimiento. Por eso me parece un regalo muy grande de parte del Creador, este llamado tan pedagógico, primero con elementos físicos como los alimentos. Es que el Señor actúa así. Él es un maestro por excelencia. Él siempre nos hace entender que todo lo físico tiene un equivalente espiritual. Y el hecho de que nos ocupemos con tanta fuerza y no perdamos fuerza ni impulso en sacar todo aquello que Él no quiere que comamos, también ocupémonos con el doble de fuerza para pedirle con todo nuestro corazón que examine, que pruebe nuestro corazón. Si todos lo hacemos con la misma expectativa, con el mismo celo, si el Señor viene y limpia cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, limpia toda la congregación y nos sigue presentando oportunidades para comunicar el Evangelio,
Imaginemos, hermanos, la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Qué cosas hermosas está preparando el Creador para esta familia, para esta congregación, mis amados hermanos. He comenzado a ver una serie de movimientos tan preciosos en la medida en que hemos tomado con tanto cariño el discipulado fundamento. Están apareciendo oportunidades especiales donde el Señor nos abre puertas y vamos a tener una maravillosa oportunidad de ver personas paridas de arriba. Y vamos a tener el gozo y la alegría de actuar como padres espirituales. Y confluye este tiempo donde el Señor nos ha invitado a ser talmidín, discípulos, imitadores de Mashiach. Qué hermoso que confluya con esta parachá que enseñamos el día de ayer, el que está lleno de Zaharat, procedimientos para tratar con el pecado, y que como bono maravilloso el Ruach HaKodesh nos entregue el que entremos a una semana para tratar seriamente con el pecado. Si algo debemos tratar con seriedad para echarlo fuera de nuestra vida, es el pecado. Que esta semana muchos Metzoraim, que podamos vivir la experiencia maravillosa de ese procedimiento, una palomita muerta, una palomita viva a la que se le rociaba el agua de la paloma muerta. Y esa palomita viva, ensangrentada y sumergida allí en el agua, con esa grana, ese hisopo y ese cedro, se soltaba para que se fuera volando en libertad. A libertad nos ha llamado Mashiach. Les soy sincero, amados hermanos. Los últimos años caminando con el Señor he comprendido que el trato con el pecado desde la Torá, conectada con el Evangelio, es el mejor regalo que yo jamás aspiré a tener. Y que Dios nos regala como congregación procedimientos tan preciosos para vivir en libertad, para vivir con el cerco de protección. No es del Señor para los individuos de esta familia espiritual, ni para la congregación misma, que en este tiempo no vivamos en la plenitud de la libertad a la que Mashiach nos llamó. Yo quisiera que 2 o 3 se expresaran desde lo más íntimo de su corazón a la luz de la palabra de esta tarde, pidiéndole a Paul que habilite los micrófonos, por favor.